Kaixo. Hoy tenemos con nosotros al doctor Xavier Irujo, que es el director del Centro de Estudios Vascos en la Universidad de Nevada, donde es catedrático de Estudios de Genocidio. Kaixo, eskerrik asko deitzeagatik, muchas gracias por tenerme hoy aquí con vosotros. Es un placer estar aquí. Un placer para nosotros. Hoy estamos aquí para hablar sobre el bombardeo de Guernica de 1936, ya que este abril de 2022 se cumplen 85 años desde que la ciudad vasca fue bombardeada. En julio de 1936, un grupo de militares rebeldes, junto con el apoyo de la jerarquía eclesiástica, dieron un golpe de Estado contra el gobierno de la República y estalla la guerra de 1936. Inmediatamente dan comienzo los bombardeos en suelo vasco. ¿Cómo se desarrolla esta primera fase de la guerra? Bueno, la guerra da comienzo en julio del 36, inmediatamente empiezan los bombardeos aéreos. Enfocando un poco en lo que nos ocupa, o sea, la campaña de bombardeos de terror del 36 al 37, el primer bombardeo fue terrible. El primer bombardeo en la historia de Euskal Herria y el primer bombardeo en suelo vasco ocurrió contra Otxandio, el 22 de julio de 1936. Dos breguets procedentes de La Rioja, uno de ellos pilotado por Salas Larrazábal, atacaron Otxandio. Realmente en Otxandio había tropas estacionadas y podrían haber atacado los destacamentos militares que había en la localidad, pero prefirieron atacar la plaza de Andicona, ya que eran fiestas de la localidad, eran las fiestas del pueblo aquel día del ataque y estaba llena de gente. Con anterioridad, en las elecciones, etcétera, los partidos políticos solían contratar aviones para lanzar papeletas de propaganda, incluso en algunos casos caramelos, etcétera. Y claro, viendo aquellos dos aviones con insignias republicanas, etcétera, sobre todo los críos, pensaron que se trataba de un acto publicitario, en fin, que no entrañaba ningún peligro. Y se fueron agrupando en la plaza porque durante media hora estos dos aviones trataron de atraer, digamos, el mayor número posible de gente en esa plaza. Y posteriormente bombardearon y ametrallaron la plaza durante 30 minutos. Eran perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo. Ellos veían a quienes estaban matando. En este caso podemos decir que aproximadamente un 26%, un cuarto de las víctimas de aquel bombardeo fueron menores de edad, la mayoría menores de 10 años de edad. 61 muertos en total y muchos más heridos, obviamente. Y eso es un poco, marca, digamos, es un poco el canon que marcará la política de la guerra aérea del bando rebelde hasta el final de la guerra. La inmensa mayoría de los bombardeos que ejecutaron el bando rebelde fueron bombardeos tácticos, o sea, bombardeos sobre el frente, sobre posiciones del frente, etc., aproximadamente un 60%. Pero aproximadamente un cuarto de los bombardeos, cerca de un 26% de los bombardeos del bando rebelde fueron bombardeos de terror, o sea, bombardeos que perseguían obtener el mayor número, la mayor escala, el mayor grado de destrucción material y el mayor número de víctimas, fundamentalmente entre civiles. Y Otxandio es un ejemplo de eso. ¿Y es cierto que del invierno de 1936 a 1937 apenas se registran bombardeos? Exacto. La guerra se va desarrollando progresivamente. En un principio el bando rebelde no dispone de muchos aviones, no hay gran capacidad operativa. El bando rebelde decide, una vez ocupada Donostia, y en general ocupado todo Guipúzcoa, cuando el frente ya se establece en lo que es Vizcaya, en el invierno del 36, la base operativa se establece en Lasarte. Entonces los aviones operan desde Lasarte y, digamos, la gran operación en lo que respecta a la aviación rebelde durante este periodo es intentar parar la ofensiva de Legutio, la ofensiva de Villarreal en diciembre de 1936. El gobierno republicano lanza una ofensiva para ocupar Legutio y acercarse a Gasteiz, y el bando rebelde goza de una absoluta superioridad aérea, de forma que en diciembre del 36 ocurren muchísimos bombardeos.
pero en aquella época no se podía bombardear y era difícil volar, de hecho, si hacía mal tiempo. Los aviones todavía no estaban preparados para volar con mal tiempo, de forma que a partir de enero del 37 y hasta marzo, finales de marzo del 37, apenas se registran bombardeos, actividad de los bombarderos rebeldes, y así se llega a la primavera de 1937. Y una vez que nos situamos en esa primavera de 1937, es cuando la Legión Cóndor llega a Euskadi y las cosas empiezan a cambiar. Sí, cambian totalmente. A partir de la primavera de 1937, el teatro de operaciones y la guerra aérea en Euskadi cambia completamente. De hecho, del total de más de 2.000 bombardeos registrados en suelo vasco desde el 22 de julio de 1936 al 18 de agosto de 1937, aproximadamente un 60, casi un 70% tienen lugar en la primavera del 37, a partir del 31 de marzo de 1937. Y por vez primera, las unidades aéreas rebeldes se organizan. De hecho, el comandante de la Legión Cóndor, o sea, de la unidad aérea alemana en servicio a los rebeldes, se termina de componer, digamos, llegan las últimas unidades de esa legión al teatro de operaciones, al teatro de guerra, hacia finales de enero del 37, y es entonces cuando Wolfram von Richthofen se convierte en el jefe de Estado Mayor de esas unidades. La Legión Cóndor está al mando del general Hugo Sperle, y él responde directamente ante Franco. Antes del inicio de la campaña de primavera en suelo vasco y después del desastre de Guadalajara, de la batalla de Guadalajara, Franco se reúne con Sperle y confirman que Sperle va a tener línea directa con Salamanca. Dicho de otra manera, que la Legión Cóndor va a funcionar únicamente a las órdenes del general Franco, no de Quindelán. El general Quindelán era el jefe de las unidades aéreas rebeldes en la guerra, era el jefe del aire, ese era su título. Sin embargo, en lo que corresponde a la Legión Cóndor, Franco toma, digamos, directamente el mando, y por lo tanto Sperle, repito, responde directamente hasta Franco. Esto quiere decir que todas y cada uno de los bombardeos que tuvieron lugar en Euskadi fueron ordenados por el propio Franco. Esto era para él, para Franco, una ventaja con respecto al general Mola o a otras personas del Estado Mayor franquista. Le daba ventaja para confirmarse en la posición de caudillo generalísimo de los ejércitos, porque solo él tenía esa potestad, la potestad de utilizar, digamos, la mayor arma de guerra, que era la unidad aérea, sobre todo la unidad aérea alemana. Otra de las condiciones que Franco establece para, digamos, dar comienzo a la guerra en Euskadi, en la primavera del 37, es que todas las unidades aéreas rebeldes, o sea, españolas, las FAN, las Fuerzas Aéreas del Norte, y las unidades italianas, la Aviazione Legionaria y la Luftwaffe, o sea, la Legión Cóndor, participaran bajo el mando unificado de Sperle, de forma que Sperle y Richthofen coordinaban las acciones de las tres aviaciones, pero siempre, repito, bajo orden directa de Franco, de forma que no se podía bombardear nada sin una orden del cuartel general del generalísimo en Salamanca. Eso es muy importante subrayarlo, porque, según algunos autores, Franco no supo nada, por ejemplo, del bombardeo de Guernica. Eso es falso. No se podía bombardear nada, absolutamente nada, sin una orden procedente de Salamanca. ¿Es entonces Guernica la ciudad más afectada en el suelo vasco por el bombardeo? ¿Se podría decir que es el epítome de la experimentación en el suelo vasco? Sí, de alguna manera se puede decir así. De hecho, quizás hay que empezar diciendo que la guerra en Euskadi es una inmensa campaña de experimentación aérea. Richthofen tiene como jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor una misión, y es la de desarrollar el bombardeo perfecto. Aquel bombardeo que va a brindar la victoria a los alemanes en el curso de lo que ellos ya llamaban la próxima guerra. Esto es, la Segunda Guerra Mundial. De forma que la guerra le brindó
un teatro de operaciones para desarrollar esa técnica de bombardeo ideal y por lo tanto esa técnica de bombardeo que iba a generar el mayor nivel de destrucción material y el mayor número de muertes. Y da comienzo, digamos, la experimentación. La experimentación la sufren muchísimas localidades vascas. De hecho, hay un total de 130 localidades, municipios bombardeados en suelo vasco en este año. Pero algunas de ellas sufren en mayor medida, digamos, los bombardeos. Y hay que diferenciar lo que es la experimentación per se, los bombardeos que se desarrollaron como parte de un experimento de guerra y los bombardeos que se desarrollaron como parte de la acción militar, de la guerra en aquel tiempo. Entonces, hay localidades como Legutio, es la localidad más bombardeada en la guerra del 36, que no se bombardeó como parte de ese experimento de guerra, se bombardeó como parte de las operaciones de guerra. Lo mismo puede decirse de Bilbao. Bilbao es la segunda localidad más bombardeada, con más de 55 bombardeos. Más de 55 operaciones de bombardeo. Son más de 55 bombardeos, de hecho. Sin embargo, en esta lógica de la experimentación de guerra, son 3 las localidades que Richthofen eligió para desarrollar, digamos, este bombardeo perfecto, que fueron Durango, en 1937, de hecho el bombardeo del 31 de marzo de 1937 de Durango comienza la fase de experimentos de terror de Richthofen, posteriormente será Eibar y finalmente Guernica. Dicho de otra manera, a Guernica se llega en 3 estadios. En el bombardeo de Durango del 31 de marzo de 1937, Richthofen utiliza bombas explosivas de 50 kilos lanzadas por el procedimiento que entonces se llamaba Reinwurf, algo así como bombardeo en alfombra. Todos estos aviones italianos, en este caso, bombardearon Guernica a lo largo de un corredor aéreo de aproximadamente 150 metros de ancho y lanzaron todas sus bombas a lo largo de este corredor en el centro urbano de Durango. No se utilizaron bombas incendiarias y no se ametralló la población. Este es el primer estadio de bombardeo, de desarrollo, digamos, de lo que iba a ser, iba a convertirse en ese bombardeo perfecto. La siguiente localidad o el siguiente paso en esta experimentación es Eibar. Y en Eibar se cambia el procedimiento. En el bombardeo de Eibar, o los bombardeos de Eibar del 24 de abril y 25 de abril del 37, Richthofen decide utilizar bombas de 100 kilos, en lugar de las de 50 kilos que había utilizado anteriormente. Y por vez primera se utiliza un cóctel de bombas explosivas de 100 kilos e incendiarias. Y enseguida se ve que el efecto de las bombas incendiarias es mucho mayor. Una de las cosas que miden el mando alemán en esta serie de experimentos es, repito, el nivel de destrucción material y el número de muertos. Ellos calculan que en el primer ataque a Durango de 1937, de marzo, 31 de marzo del 37, el bombardeo ocasionó unas 50 víctimas, ocasionó más víctimas, pero ellos calcularon, como no pudieron ocupar la villa hasta mucho después, que el número de víctimas había sido de en torno a 50 y que el nivel de destrucción material había rondado el 50% del total de las edificaciones de Durango. Sin embargo, en el bombardeo de Eibar, utilizando bombas más potentes y también incendiarias, se habría logrado la destrucción total de aproximadamente el 60% de los edificios de la localidad y un total de aproximadamente 200 muertos. Por lo tanto, el resultado era mejor. Guernica es el epítome de este sistema operativo. En Guernica se utilizan una mucho mayor cantidad de aviones, de aparatos de guerra, concretamente 59 aviones, entre bombarderos y cazas. Y el cóctel de bombas explosivas e incendiarias también cambia. En Guernica se utiliza hasta casi un 80% de bombas incendiarias. O sea, el 80% de las bombas que se lanzaron en Guernica el 26 de abril eran bombas incendiarias. El cóctel varía. En Eibar no sabemos la distribución concreta de este cóctel, pero probablemente el número de bombas incendiarias no pasaría del 40-50% del total.
y Richthofen se da cuenta del poder destructivo de las incendiarias y las utiliza masivamente en Guernica, lo cual no había ocurrido con anterioridad. Y finalmente, una de las cosas que se descubre a lo largo, digamos, de estos experimentos de guerra es que los refugios antiaéreos no podían ser destruidos mediante el bombardeo aéreo. Y se desarrolla una técnica para, digamos, eliminar a las personas que hubieran buscado refugio en estos lugares antiaéreos. Ya fueran refugios o, bueno, en otros casos se trata de cuevas, túneles, etc. Hay una gran variedad de lugares que se utilizarán como refugios antiaéreos, ¿no? Estos no podían ser destruidos, entonces Richthofen deduce que dado que la mayor parte de estos refugios se encontraban bajo tierra, en los sótanos de las edificaciones, lo que había que hacer era destruir estas edificaciones y con bombas de 250 kilos esto se lograba, y los refugios quedarían entonces sellados debajo, enterrados básicamente debajo de este escombro, de toneladas de escombro. A pesar de ello, las personas refugiadas en estos lugares podían ser rescatadas mediante túneles por los cuales estas personas podían salir. Esto es algo que él descubre ya después de los bombardeos de Durango y bueno, Galdakao o de otras localidades vascas bombardeadas en abril del 37. Él descubre que hay supervivientes de los refugios que, a pesar de haber sido enterrados, logran escapar por túneles. Y por lo tanto deduce que la única opción que tiene para evitar que esto ocurra es lanzar una lluvia de bombas incendiarias sobre los escombros, de forma que el fuego, con temperaturas de hasta 3000 grados centígrados, evita que se pueda rescatar a ninguna persona de estos refugios. Estas personas morirán asfixiadas por falta de oxígeno o no incineradas por el fuego, porque el fuego no va a alcanzar a las personas en los refugios, sino lo que podríamos llamar cocidas básicamente en estos refugios. O sea, la temperatura va a ir ascendiendo progresivamente a lo largo de 10 o 12 horas en estos refugios subterráneos hasta que alcanza los 70-100 grados centígrados, que es suficiente para matar a una persona que respira un aire a estas temperaturas. Y esto es lo que ocurre en Guernica. Básicamente, este cóctel de ideas, de elementos de lo que va a constituir el bombardeo perfecto se desarrolla en 3 fases y, como has dicho, Guernica es el epítome. El resultado es sobrecogedor. El 85% de las viviendas de Guernica son completamente destruidas y se obtiene un saldo de más de 2000 personas muertas. Siempre que hablamos de Guernica hablamos también de la mentira y del negacionismo, ya que hoy en día podemos documentar, porque hay documentos que lo acreditan, que Franco ordenó que se negara que Guernica había sido bombardeada. Sí, efectivamente, en la madrugada del 27 de abril de 1937, o sea, horas después de que tuviera lugar el bombardeo, el Lehendakari Aguirre denunció por radio el ataque contra una ciudad abierta, contra una localidad que no estaba defendida por tropas y que no constituía un objetivo de guerra legítimo. Eso es lo que se llama legalmente una ciudad abierta. Y como reacción a esto, Franco ordenó, antes de las 7 de la madrugada de aquel día, que se mintiera. De hecho, ordenó 2 mentiras. Por una parte, que se dijera que Guernica nunca había sido bombardeada, esto es, que el bombardeo nunca había existido, y 2, que la destrucción de la localidad se debía a la tea incendiaria y la dinamita de los rojos en retirada. Y esta doble mentira se retransmitió a partir de entonces a través de todos los medios controlados por el bando rebelde. ¿Qué consecuencias tuvo en aquel entonces y sigue teniendo hoy en día que Franco negara el bombardeo? Bueno, la mentira se retransmitió fundamentalmente por radio, a través del general Gonzalo Querpo de Llano, desde Radio Sevilla, y a través de la prensa. En aquel tiempo, Luis Bolín era el director, uno de los agentes, digamos, de prensa de la dirección de propaganda del régimen, del bando rebelde, y se hizo sin coordinación ninguna.
se hizo mal. De hecho, Equipo de Llano aseguró que no se había podido bombardear ninguna localidad el día 26 de abril porque estaba lloviendo y por lo tanto los aviones no habían podido operar ese día. Sin embargo, pronto se descubrió que otras localidades habían sido bombardeadas ese mismo día. Entre otras cosas porque los británicos tenían pinchadas todas y cada una de las emisiones de radio italianas del bando rebelde y por lo tanto sabían que eso no era cierto. Se empezaron a distribuir diferentes versiones de la mentira y en algunos casos estas versiones eran totalmente incongruentes entre sí. Y eso dio lugar a que desde Londres, concretamente el duque de Alba, desde Londres contactara a Franco y le dijera que había que mentir, que había que ocultar, que Guernica había sido bombardeada, pero que había que hacerlo bien. Y fue idea del duque de Alba el que Franco organizara un equipo técnico que, bajo la apariencia de científico, informara de que Guernica había sido destruida por el fuego y la dinamita. Concretamente, este es el origen del informe Herrán, un informe que se elaboró en 1938, bueno, a lo largo de 1937, pero se publicó en 1938 para ser distribuido en el Reino Unido. Y por lo tanto se publicó solo en lengua inglesa. Solo hay una versión del informe publicado en lengua inglesa y la conclusión principal del informe es esta, que un equipo técnico de profesionales, digamos que neutrales, aunque todos ellos eran oficiales del régimen, del bando rebelde, habían llegado a la conclusión de que Guernica no había sido bombardeada, o mejor dicho, que Guernica había sido bombardeada, pero que se habían lanzado un máximo de 6 bombas sobre la villa y que el bando rojo, así los llamaban, o sea, en este caso, el gobierno vasco había utilizado esa excusa para prender fuego a la villa y acusar al bando rebelde de haber sido causantes de la destrucción de Guernica. Este negacionismo ha dado paso a una corriente historiográfica reduccionista o revisionista. ¿Cómo se gestó esta tradición historiográfica? Exacto, sí. Lo que Franco ordenó fue negar que existiera un bombardeo. Y eso es algo típico en todos los casos en los que se comete una atrocidad. A todo crimen le corresponde una mentira. Básicamente, cuando una persona comete un crimen, siempre miente al respecto. Y esto no es una excepción, de forma que en este caso Guernica no es un caso singular. Hay muchos otros casos de atrocidades que han sido negadas a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, repito, Franco negó la existencia del bombardeo. Y esta fue la versión, se constituyó la versión oficial del régimen franquista hasta la muerte del dictador, hasta la muerte de Franco en 1975. O sea, durante 40 años. Concretamente, algunos años antes de la muerte de Franco, un grupo de historiadores liderados por Ricardo de la Cierva se dieron cuenta de que no se podía mantener. Era muy difícil que después de los juicios de Nuremberg, después de toda la literatura que se había escrito sobre Guernica a lo largo de todos los años, después de la cantidad de testimonios orales y escritos que se habían hecho públicos a lo largo de estas 4 décadas, nadie creyera que Guernica no había sido bombardeada. Y de la Cierva es, digamos, el impulsor de una nueva corriente historiográfica tendente a reducir en todo el alcance del bombardeo y de esa manera desnaturalizar la naturaleza del bombardeo. Dicho de otra manera, de la Cierva pretende hacer pasar un bombardeo de terror como el de Guernica por un bombardeo estratégico tendente a volar un puente, el puente de Rentería de la localidad, al cual no fue ni siquiera tocado el día del bombardeo, y reducir en consecuencia, bueno, fundamentalmente el número de víctimas mortales del bombardeo y también el número de aviones que participó, la cantidad de bombas que se lanzaron, etc. A día de hoy tenemos documentado, y todos y cada uno de estos documentos están en el centro de documentación del bombardeo de Guernica, todos los que estoy mencionando ahora mismo, por ejemplo, la orden de Franco de negar que Guernica hubiera sido bombardeada, tal cual se la mandó a Bossi, que hacía de enlace con el régimen italiano,
y tal cual Bossi se la hizo llegar a Ciano en Roma y a Mussolini, por ejemplo. Pero también tenemos documentado que participaron, por ejemplo, 59 aviones en el bombardeo. Tenemos documentado que se lanzaron más de 40 toneladas de bombas. Y tenemos fundamentalmente documentado, y esto es algo que hay que subrayar, que en Guernica hubo al menos 2.000 víctimas mortales, la inmensa mayoría de ellas civiles. ¿Por qué? Porque tenemos el registro del gobierno vasco en el que consta la muerte de 1.654 personas en hospitales con posterioridad al bombardeo, y porque tenemos los registros del alcalde de Guernica y de al menos otros 3 testigos de que, aparte de estas personas que murieron en los hospitales, al menos 500 personas murieron en el refugio de Andramari. El refugio de Andramari es uno de los 17 refugios de Guernica y solo en ese refugio murieron 500 personas. Aparte de todo esto, tenemos 39 concretamente testigos directos que dieron su testimonio de forma libre e independiente y que son contrastables del bombardeo, todos los cuales hablan de más de 1.000 víctimas. ¿Por qué más de 1.000? En algunos casos más de 3.000. Porque vieron los efectos del bombardeo en momentos diferentes. Por ejemplo, Noel Monks es el primer reportero internacional en llegar a Guernica después del bombardeo, y él vio 600 cuerpos, de hecho, o fragmentos de cuerpos, para ser identificados en Guernica aquel día. Eso es lo que él vio el primer día, pero volvió al día siguiente. Muchos de esos cuerpos ya habían desaparecido, o porque los habían registrado, o porque ya habían quemado estos restos humanos para evitar enfermedades, etc. Y, en cambio, el registro había aumentado. Por ejemplo, el enterrador y uno de los médicos del hospital de Guernica ya comenzaron a hablar de 1.500 muertos. Por lo tanto, Noel Monks, en el segundo día de su visita a Guernica, entiende que los muertos son más de los 600 que él ha visto. No es que los que calculara, él vio y contó esos 600 cadáveres. Esto es lo que la literatura reduccionista pretende ocultar. Entonces, en uno de los primeros artículos que escribió Ricardo de la Cierva sobre el bombardeo de Guernica, habla de no más de una docena de muertos. Ni siquiera habla de 12, los cuenta en docenas. Y menciona esto, una docena de muertos. Posteriormente, obviamente, se miente por omisión. Esta literatura revisionista o reduccionista, en el caso de Guernica, en cualquier otro, lo primero que hace es desarrollar la mentira historiográfica omitiendo los documentos que existen, no mencionando los documentos que existen y hablando simplemente de exageraciones. Por ejemplo, se refiere, en este caso, Jesús Salas Larrazábal, que es el que coge el testigo de Ricardo de la Cierva en esta literatura reduccionista, junto con Vicente Talón, se refieren a un registro de muertes de aproximadamente 3.000 personas, 3.000 víctimas mortales que dio Pedro Basaldúa como exageraciones. Y nada más. No explican por qué ese registro de 3.000 personas muertas es una exageración. No entran a detallar. Simplemente se refieren a eso como una exageración y pasan a adoptar el informe Herrán, del cual ya hemos hablado, como fuente historiográfica legítima, lo cual es absolutamente una aberración. Nadie puede utilizar el informe Herrán como una fuente histórica legítima, porque no lo es, porque es un documento que ordenó hacer Franco siguiendo el consejo del duque de Alba para mentir bien. Obviamente eso no es una fuente histórica legítima. Y sin embargo la legitiman o pretenden legitimarla, y eso hace un flaco favor a la memoria histórica, obviamente. Y todavía hoy, 2022, muchos historiadores, no diría que la mayoría, pero muchos historiadores siguen repitiendo, digamos, la orden de Franco, tal cual fue expuesta en el informe Herrán, que el número de muertos, el número de víctimas mortales del bombardeo de Guernica no pasa de 129 o un máximo de 300. Has mencionado que los autores reduccionistas reducían por omisión. ¿Por qué crees que hacían eso? ¿Por qué crees que reducían por omisión?
Claro, buena pregunta, porque la reducción por omisión es la única estrategia de la cual se pueden valer estos autores. No hay un solo documento histórico válido, o sea, una fuente histórica primaria que legitime un saldo de muertos de 129 a 300 en Guernica en abril de 1937. No hay ningún documento que justifique esa cifra. Dicho de otra manera, tan válida es la cifra de 126 como la cifra de 274 o 527. No está registrada en ninguna parte. Son cifras que surgen de estos historiadores, de esta literatura reduccionista. Sí que hay un registro de 1654 muertos, un registro del cual tenemos muchas copias, firmado por el Lehendakari Aguirre en aquella época, basado en los informes, tal cual consta en el dicho informe, de la Ertzaintza, de la Policía Vasca, de los servicios de emergencia, bomberos, hospitales, etc., y de los registros de los hospitales vascos. Como ese informe contradice, obviamente, las cifras dadas por los reduccionistas, se omiten. Simplemente no se mencionan. De hecho, Salas Larrazábal o Ricardo de la Cierva simplemente no mencionan estos informes y fundamentalmente ocultan los testimonios directos de las 39 personas, testigos literales, en algunos casos testigos literales de primerísima línea. Estamos hablando de uno de los enterradores de Guernica. Una de las personas que testifica que los muertos son más de 1000. Son más de 1000 ya el tercer día con posterioridad al bombardeo. Luego va a morir mucha más gente a causa de las heridas, etcétera, en hospitales, como he dicho. De hecho, esta cifra de 1654 parte fundamentalmente de el número de personas fallecidas con posterioridad al bombardeo. Con posterioridad es 15 días después, incluso un mes después, a consecuencia de las hemorragias, de las heridas producidas el día del bombardeo. Otra cosa que hay que subrayar es que el régimen franquista, el régimen rebelde de aquel tiempo, hizo todo lo que pudo por ocultar los muertos en el bombardeo, de forma que se borraron las inscripciones en algunos libros parroquiales de difuntos, por ejemplo, en las cuales constaban algunas de las personas muertas en el bombardeo, se arrancaron páginas de algunos registros y no se registró un solo muerto, a partir de mayo del 37, de mayo del 37, o sea, un mes después del bombardeo, cuando todavía no se había desescombrado Guernica. Guernica no se terminaba de desescombrar hasta noviembre de 1941, muchos años después. Pues en todos estos años de desescombro, del 37 al 41, el bando rebelde no registra el hallazgo de ni un solo cuerpo. Y tenemos documentados que muchos de los prisioneros de guerra que trabajaron en la recuperación de cuerpos dieron con cadáveres y que se les ordenó que se deshicieran de ellos, que los cadáveres fueran a parar al mismo lugar donde iba el resto del derrubio que iba siendo extraído del centro urbano de Guernica. De forma que hubo una intencionalidad por reducir el número de víctimas desde el principio. De hecho, esa es la principal misión, digamos, de la literatura reduccionista. Por una parte, hacer ver que el bombardeo de Guernica fue un bombardeo estratégico cuyo objetivo era destruir el puente de Rentería, y por otra parte, hacer ver que las consecuencias del bombardeo fueron nimias, que el número de víctimas no fue ni siquiera cercano a lo que apunta la documentación histórica. ¿Qué ocurre con el nivel de destrucción material de la villa de Guernica? El nivel de destrucción material, como he dicho antes, fue de un 85,22% de todos los edificios de Guernica destruidos. Esto es, lo digo para explicarlo mejor porque en este caso la mentira es muy sibilina. Se destruyó el 85,22%, se destruyó totalmente, se demolieron, desaparecieron el 85,22% de los edificios de Guernica a consecuencia del bombardeo. Eso no quiere decir que el nivel de destrucción fuera del 85%. Eso quiere decir que el nivel de destrucción total, masiva, fue del 85%. Pero aparte de eso, el resto de los edificios de la villa sufrieron desperfectos de un 25 a un 75%.
Únicamente se salvaron de la destrucción el polígono industrial, de hecho la fábrica de armas, el único objetivo legítimo militar que había en Guernica aquel día, que era la fábrica de armas, no fue tocado. Y esto constituye el 1% de los edificios de la villa. También es cierto que algunas de las viviendas de los tradicionalistas de Guernica, o sea, de estas personas cercanas al partido carlista, etcétera, todavía no se les puede llamar franquistas, en la primavera de 1937, fueron respetados, porque los rebeldes tenían información muy precisa, que les llegó del propio Guernica, sobre cuáles eran estas viviendas y cuáles eran los objetivos de la villa, o sea, dónde estaba la fábrica de armas o las fábricas de armas y las residencias de estas personas, también dónde se hallaba el árbol de Guernica, etc. De forma que el bando rebelde destruyó lo que pretendía destruir, que era esto. La literatura revisionista, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha reducido el nivel de destrucción material de un 85% de los edificios totalmente destruidos a un 71% de destrucción material. ¿De dónde surge ese 71%? Bueno, pues es el porcentaje que da el informe RAND. De hecho, se habla de 271 edificaciones completamente destruidas. Y a partir de ahí se construye ese 71%. Pero no es así, porque sabemos por los catastros de aquel tiempo y fundamentalmente por la documentación que tenemos, ¿no? Por los documentos de regiones devastadas realizados por el arquitecto Cárdenas, que en Guernica en aquel día había 318 edificios en total. Si tenemos 271 edificios completamente destruidos de 318, simplemente tenemos que hacer una regla de 3 para deducir que el total de edificios completamente destruidos fue el 85,22%. Y repito, esto es solo los edificios que fueron completamente destruidos. ¿Qué hace, por ejemplo, la literatura revisionista? En este caso, Salas Larrazábal. Dice, bueno, el bombardeo no solo afectó a Guernica, afectó también Lumo, afectó Cortezúa, afectó básicamente todo el valle de Guernica, y por lo tanto los edificios que hay en todo este área son 475. O sea, va sumando edificaciones de otros pueblos hasta el 71%, hasta dar con ese 71% necesario para que le cuadren las cifras. Eso obviamente es totalmente ilegítimo. Estamos hablando del bombardeo de Guernica, no del bombardeo de Vizcaya. Y de esa manera miente el revisionismo. O sea, en este caso se añaden edificaciones de los pueblos alrededor al cómputo total para que el 271 no sea el 85%, sino el 71%. En resumen, lo que Salas Larrazábal hace es convertir una cifra, el 85,22% de todos los edificios de Guernica totalmente destruidos, en otra. El 71% de Guernica fue afectada por el bombardeo. Obviamente no es lo mismo. El 99% de Guernica fue afectada por el bombardeo. Y el 85% de los edificios completamente demolidos. La cifra del 71%, una vez más, no tiene ningún fundamento historiográfico. Está basada en un documento completamente ilegítimo, tal cual es el informe Herrán, el cual no se puede utilizar por un historiador que se diga medianamente serio. ¿Por qué no? Porque es un informe ordenado por una de las partes implicadas precisamente para negar que Guernica hubiera sido bombardeada y cuya conclusión primaria es precisamente esa. Guernica fue bombardeada, cayeron aproximadamente 6 bombas, pero la destrucción se debió a la tea incendiaria de los rojos en retirada. Obviamente eso es algo que un historiador no puede utilizar legítimamente de acuerdo con las normas más básicas de la historiografía universal, o, si se quiere, de cualquiera de las tradiciones historiográficas existentes. Has hablado del nivel de destrucción material y también de las víctimas del bombardeo de Guernica. ¿Tienes algún otro ejemplo de mentira historiográfica? Sí, hay muchos. De hecho, hace poco publiqué un libro sobre la verdad alternativa. Ahí registraba 32 mentiras, de hecho, relacionadas con el bombardeo de Guernica. Hay muchas más. Podría mencionar, por ejemplo, la altura de bombardeo.
a qué cota, a qué altura bombardearon los aviones rebeldes Guernica. Eso es algo que la historiografía reduccionista ha utilizado, digamos, para poner en valor, digamos, sus tesis. ¿Cuál es la relación o cuál es la lógica subyacente de esta mentira? De acuerdo a algunos autores, el objetivo, como he dicho antes, el objetivo del bombardeo era el puente de Rentería. Pero el puente de Rentería ni siquiera fue tocado. Y sin embargo sabemos, porque tenemos fotografías, entre otras cosas, que Guernica fue completamente arrasada. Para explicar eso, algunos autores han apuntado que Guernica fue bombardeada a 3.600 metros de altura. Es prácticamente como bombardear desde la Luna, algo absolutamente astronómico, fuera de lugar. Pero en este caso sí que existía un documento que lo validaba, que validaba esa cifra, 3.600 metros de altura, y era el parte de guerra italiano, el parte de vuelo italiano, firmado ese mismo día por las unidades italianas que participaron en el bombardeo de Guernica, procedentes de Soria. Y ese parte dice, literalmente, que se había bombardeado a 3.600 metros de altura. Bueno, desde una, digamos, práctica historiográfica legítima y de una tradición válida, cuando ese parte llegó a mis manos, tengo una reproducción del parte tal cual está conservado en los archivos militares italianos en Roma, escribí, dije y publiqué que me parecía que era falso, pero que no podía probarlo. Y eso es lo que hay que hacer. Si creemos que una información es falsa, pero no podemos demostrarlo, pues hay que decirlo. Lo que no se puede decir es esto es una exageración, como hacen ellos, como hace la literatura revisionista. Bueno, me costó como 4 o 5 años encontrar, en este caso gracias a la colaboración estrecha con el Centro de Documentación del Bombardeo de Guernica, 2 documentos que demuestran que el parte este de vuelo es falso. Que son, una, el informe meteorológico del Observatorio di Geldo del 26 de abril del 37. El parte meteorológico informa que ese día en Guernica hubo 2 densos bancos de nubes a 900 metros de altura y a 3.000 metros de altura. En aquel tiempo los bombarderos no podían bombardear a través de las nubes, porque los equipos, digamos, de bombardeo requerían ver el objetivo. Y obviamente no se puede ver a través de una nube, por lo tanto es falso. Este es uno de los documentos que demuestra. El segundo es mucho más contundente. El segundo es un documento escrito por Joachim von Richthofen, o sea, por la propia Legión Cóndor, firmado en mayo de 1937, en el cual se informa que Guernica fue bombardeada a una cota de entre 600 y 800 metros, que era la única opción, porque había un banco de nubes a 900 metros. Por lo tanto, los aviones tenían que descender a 800 o 600 metros para poder bombardear. Bueno, ahora sabemos que el parte italiano es falso, porque tenemos 2 documentos que lo atestiguan, digamos, y lo corroboran. La literatura revisionista nunca funciona así. La literatura revisionista simplemente habla de exageraciones cuando los documentos no le convienen. Y omite, o sea, miente por omisión con respecto a lo demás. Y este es un ejemplo más de los muchos, ya digo, de los 30 y pico mentiras que existen en torno al bombardeo de Guernica. Existen otras muchas mentiras en torno al bombardeo de Irún, en torno al bombardeo de Eibar, en torno a los bombardeos de Durango, etc. O sea, estas no son las únicas mentiras. Este año, en 2022, se cumplen 85 años del bombardeo de Guernica. ¿Cuál crees que es la importancia de esta conmemoración anual sobre el bombardeo? Bueno, la importancia es tremenda. Guernica es un símbolo para todos los vascos y de hecho lo fue durante siglos. Comenzó siendo un símbolo de la democracia y el parlamentarismo vasco, si se quiere, de la protodemocracia y del parlamentarismo vasco, cuando Guernica era una de las 3 paradas de la ruta juradera del Fuero de Vizcaya. En principio y en origen es un símbolo de la protodemocracia y el parlamentarismo vizcaíno. Pero en el siglo XIX, cuando los vascos pierden los fueros en el curso de las guerras carlistas, y fundamentalmente en virtud del Guernica-Corbola, compuesto por Iparraguirre en 1853, Guernica se convierte en la defensa
de los derechos históricos vascos. Básicamente se convierte en un símbolo de lo que representaban los fueros para todos los territorios vascos. Hay otros documentos históricos, poemas, etc., por ejemplo el poema de Wordsworth al roble de Guernica, etcétera, que van en la misma dirección. Guernica se va constituyendo en un símbolo de las libertades vascas como tales y de la democracia, del ejercicio público de la democracia, en el contexto de un parlamento. Pero a partir de 1937, como dijo Telesforo Monzón, Guernica pasa a ser un símbolo universal, un símbolo de la humanidad. A partir del bombardeo, Guernica pasa a la primera plana de la prensa internacional del mundo libre. Como hemos dicho antes, Franco negó que el bombardeo hubiera tenido lugar y ordena a las prensas controladas por los regímenes alemán, italiano y portugués que nieguen que Guernica haya sido bombardeado. Por lo tanto, en estos países controlados, como digo, por estos regímenes, la idea del bombardeo, la noticia del bombardeo no llega a la primera página de la prensa o de la radio. En aquel tiempo no había televisión, pero sí que lo hace en el mundo libre. En el Reino Unido, en Estados Unidos, la noticia, bueno, tiene un impacto impresionante. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay miles de noticias sobre el bombardeo de Guernica antes de que Picasso colgara su cuadro en la Exposición Universal de París. Cuando digo miles, es cerca de 7.000. En el Reino Unido no hemos hecho el cómputo, pero bueno, será también, se contarán por miles, y qué decir, en toda América, desde Canadá hasta Argentina. Probablemente las noticias serán muchos miles de noticias. Para que nos hagamos una idea de la importancia, el impacto que tuvo el bombardeo de Guernica en la prensa internacional, tan solo en el caso del New York Times, en Nueva York, se cuentan 63 noticias sobre el bombardeo de Guernica entre el 27 de abril y el 14 de julio, que es cuando se inaugura la Exposición Universal de París. De forma que no es cierto lo que decía Vicente Talón, de que si Picasso no hubiese pintado el Guernica, nadie habría sabido lo que había ocurrido en Guernica. Es lo contrario, de hecho. Picasso pinta el Guernica, es el magnífico óleo, porque Guernica ya era una noticia a nivel internacional, y eso iba a suponer un impacto en la Exposición Universal de París. A día de hoy sí, a día de hoy el Guernica de Picasso es el símbolo, simboliza el sufrimiento de víctimas mortales civiles en el curso de bombardeos aéreos o en el curso de la guerra en general. Y por lo tanto, este símbolo ha tenido una evolución histórica. Guernica como símbolo no es lo mismo en el siglo XV, cuando era un símbolo, digamos, de las democracias o de las libertades de los vizcaínos en el contexto de la vida foral en este territorio, como lo es hoy en día, que es un símbolo internacional, como acaba de subrayar Zelensky, el presidente de Ucrania, en el Congreso de los Diputados, que tantas reacciones contrarias ha generado entre aquellas personas o grupos políticos que, como Vox, se identifican de alguna manera con ese pasado franquista. Y por lo tanto no les gusta que se haga una mención a Guernica en relación con la muerte de civiles en el contexto de guerras o de bombardeos aéreos. Y por lo tanto es importante conmemorar el bombardeo de Guernica. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es la única manera de hacer justicia con las víctimas. Con las víctimas mortales y no mortales del bombardeo. Esta literatura reduccionista que habla de en torno a 126 o 300 muertos en el bombardeo, lo que está haciendo es enterrar por segunda vez a las personas que perdieron la vida en Guernica en el 26 de abril de 1967 o entre abril y mayo del 37. Porque aquellas personas que murieron, si son negadas, si su existencia es negada y se reduce a un número de 126 o algo parecido, se les está negando la existencia. En definitiva, es un hecho no ya ilegítimo desde un punto de vista historiográfico, desde el punto de vista de la tradición
historiográfica, sino además es éticamente reprobable. Mediante la conmemoración lo que hacemos es justicia, la justicia que nunca se hizo. Ninguno de los pilotos que participó en el bombardeo, y desde luego ninguna de las personas que ordenó el bombardeo, empezando por Franco, o que organizó el bombardeo, como Richthofen, fue juzgada por lo que ocurrió aquel día. Y esta es la única forma de hacer justicia que tenemos a día de hoy. Aparte de eso, la conmemoración es ya un hecho consustancial a la cultura vasca. Guernica, como digo, es algo que todos los vascos tenemos en el corazón. La primera conmemoración del bombardeo de Guernica tuvo lugar y se convirtió en una efeméride del gobierno vasco en el exilio. Tuvo lugar en Barcelona el 26 de abril de 1938 y a partir de entonces el gobierno vasco conmemoró esta efeméride, o sea, el 26 de abril todos los años hasta el día de hoy, de forma que podemos decir que ya goza de una tradición de 85 años o de 84 años, lo que es la conmemoración del bombardeo. Es importante conmemorar estas atrocidades, recordarlas, no solo el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica simboliza los más de 2000 bombardeos que tuvieron lugar en suelo vasco entre, como he dicho, julio de 1936 a agosto de 1937. Pero lo mismo cabe decir de cualquier otra atrocidad que se haya cometido en la historia de la humanidad, y son muchas. Estas hay que recordarlas, hay que recordar a las víctimas, y esto tiene como fundamento el hecho de que estas cuestiones no se repitan en la historia de la humanidad. Recordar lo que ocurrió en Guernica puede evitar que se repitan hechos similares. No es infalible, lo estamos viendo ahora en Ucrania y en muchas otras partes del mundo. Lo vimos antes en Afganistán, lo vimos en Irak, lo hemos visto en Siria. Los bombardeos aéreos siguen causando la muerte de civiles, y esto también es importante subrayarlo. A día de hoy, si bien es ilegal a la luz del derecho internacional bombardear ciudades abiertas en el contexto de una guerra de agresión, los bombardeos aéreos per se no están prohibidos. Es lícito, sigue siendo lícito, a la luz del derecho internacional, bombardear ciudades y, por lo tanto, causar muertos entre la población civil. Bueno, mediante la conmemoración de esta efeméride, de este bombardeo, de esta atrocidad ocurrida hace 85 años, el mensaje es claro: esto no debe ser así, debemos prohibir los bombardeos aéreos. Y ese sería el mensaje de este tipo de actividades. Muchas gracias, Irujo, por estar hoy aquí y por hablar sobre Guernica, que, como bien has dicho, es un símbolo para los vascos, pero también es un símbolo internacional. Muchas gracias. A mí esker zuei eta nahi duzuten arte. Hasta pronto.